Pues la transmisión de hoy es una transmisión nocturna, bastante nocturna. Son las 4:30 de la mañana y me nace transmitir y encender el micrófono. Es más, voy hasta encender estas lucecitas acá atrás. A ver, acá. Si es que lo logro ver. Ahí está. Están un poco fuera de orden, pero bueno, lo que cuenta es la intención. Ay, hoy traigo un tema que es parte de Madre Mía, pero primero vamos a encender este palo santo y ya lo digo verbalmente, por si acaso no me estás viendo, porque alguien me dijo, si no veo el video creo que estás encendiendo un cigarrillo. Si no te conociera creo que estás encendiendo un cigarrillo. Y pues definitivamente no, por supuesto que no. Pero sí me gusta iniciar encendiendo una velita, un palo santo, un incienso. No porque el poder esté en esto en sí, siempre está adentro, pero claro que son grandes compañeros del camino que nos recuerdan, así como actos psicomágicos que podemos enraizar, estar presentes, o cualquiera que sea la intención que le pongamos a ese objeto o herramienta que estamos usando. En mi caso es como para un decirme aquí estoy, para respirar, para agradecer, para sentir mi cuerpo. Siempre traigo al abuelito fuego, Huehueteotl, Shántico para recordarme, sobre todo desde la parte de Shántico, recordarme mi propio fuego interno, ese corazón que tengo dentro y esa vocación y ese propósito en parte de sostener ese fuego de los hogares, ese fuego de las personas, sobre todo de las madres. Yo con mi bien fuegosa que soy, si lo ves por la astrología, pues me hace todo el sentido. Y es un elemento, bueno, los 5 realmente siempre están presentes para mí, pero el fuego y el agua, y puede parecer una contradicción, fuego y agua, pero creo que es algo que es muy complejo y en un futuro como humanidad vamos a comprender como elementos que pueden parecer opuestos pueden no solo complementarse, sino estar destinados a nutrirse y de alguna forma... Ay, espérate, a ver, voy a respirar. Me estoy yendo por las ramas. Me acordé de la película esta de... Creo que era de Disney, creo que era de los elementos. Pero bueno, algo así como el agua y el fuego. Algo así lo... Siempre me reí con la peli cuando la fui a ver con mi esposo, con mi esposo socio, porque somos así tal cual. Y a veces al revés. Así que sí, aparte de esos recordatorios del camino que una misma se hace, totalmente recomendado. Tengo ahora un abriguito que se ve muy elegante, pero es porque es el único que tengo acá. En este frío rico. No porque sean solo las 4 de la mañana, sino porque pues estoy en un lugar, en una tierra hermosa, preciosa, ancestral, justo en el corazón de ella, por así decirlo. Y pues sí estamos aunque casi entrando en verano, está en esa etapa de, sobre todo en la noche, que baja bastante, bueno, no bastante, pero como a unos 17, 18, 19 grados. Y yo viniendo del Caribe, habiendo nacido en el Caribe, en la costa, mudándome a una isla en el Caribe y viviendo toda mi vida en el Caribe y siendo amante del mar, de la playa, del sol, de la sal, de la arena,
Fue un cambio no retador, porque sí me adapté, porque sí lo quería, porque sí estaba buscándolo, o no buscándolo, sino permitiendo que me encontrara, porque ya estaba la resonancia. Pero sí ha sido pues una adaptación y me gusta. Ahora veo el frito como, ay, qué rico, una tacita caliente, sea de una infusión, de un chocolatico, de un cacao, y le busco ese siempre positivo, ¿no? Entonces el tema, ¿cuál es el tema de esta noche, de esta luna, de esta buena luna? El tema vino por uno de las frases, de los eslogans de Madre Mía, que es mujer primero, madre siempre. Y ahora me estoy dando cuenta que se puede tergiversar eso. Se puede tergiversar porque el decir mujer primero, el decir elegirme también es maternar, el hablar de volver a ti, volver a nosotras, el no perdernos en la maternidad. Se puede pensar que estamos diciendo como un ponte tú primero y tus hijos van de último, después o hasta de último. Ponte tú primero y tus hijos no son dependientes, hazlo independientes. Ponte tú primero y que todo lo que tú quieras se haga ya, sin pensar en tu familia, en tus hijos, en tu pareja. Y es exactamente todo lo contrario. Y no solo todo lo contrario, sino tampoco no lo otro de madre mártir, abnegada, sacrificada, donde se pone siempre después. Es algo mucho más complejo de ahí, es algo más matizado, con más sustancia, mucho más rico, mucho más profundo de solo un extremo o el otro. Y empiezo enfocándome en los hijos como, sobre todo con sus etapas. O sea, hay etapas en la maternidad que indiscutiblemente los hijos van a necesitar más de nosotras. Siempre. De alguna forma siempre. Inclusive hasta cuando somos madres de niños adultos, que ya no son niños, valga la redundancia, pero bueno, de hijos adultos, si hay una buena relación, si se mantuvo de alguna forma, de una forma sana, porque creo que va de la mano con esas etapas de la niñez, donde al principio son como perros, y yo sé que esto puede sonar mal, pero para mí no. Decir perro no es algo malo, decir gato no es algo malo. Es por el contexto de cómo son los perros. Voy a hacer este paréntesis para que me entiendas lo que voy a decir después. Los perros están siempre felices de verte llegar, quieren muchísima atención, necesitan, son muy dependientes de ti, no puedes dejarlos solos. Están ahí constantemente necesitando de tu amor, de tu atención, de tu cuidado, de tu cariño, porque no es solo de necesidades básicas, no es como un gato que bueno, te pongo comida, te pongo agua y mira, Dios, me tengo que ir por esta noche, pero mañana volvemos. No, no, no. Y sobre todo a nivel emocional, a nivel de energía, a nivel de lo que necesitan. Yo creo que los hijos en la primera etapa son así. Y por eso es explayarnos, como dicen, o sea, ser totalmente abiertas en cómo los percibimos, en cómo los recibimos, en cómo cómo le echamos porras, cómo los celebramos, cómo nos alegramos de volverlos a ver si estaban en la escuelita o porque se levantaron de la siesta, y es como esta felicidad de que sientan así como un perrito que ¡ah! Hola mi amor, o sea, eso necesitan en esa etapa, es sentirse profundamente sostenidos y que pueden ser dependientes totalmente y que saben con toda confianza plena y seguridad de que todas sus necesidades, no solo las básicas, sino también las más complejas, no secundarias, porque también son básicas, este tema de contacto, de cuidado,
de conexión, esa seguridad es una necesidad básica, también biológica del ser humano, sobre todo cuando es un ser humano pequeño. Si esa etapa se vive de esta forma, con conexión, no estoy hablando con perfección, sin errores, que no haya algo que desbalancee y luego haya que reparar, no estoy diciendo eso, estoy hablando desde esta energía, desde este entendimiento y este reconocimiento de la etapa en la que están y de cómo nosotros acompañar y guiar esa etapa. Sobre todo acompañar. En la siguiente etapa, cuando ya viene la preadolescencia y sobre todo la adolescencia, ya son como gatos. Y depende de cómo fue la primera etapa de perros, va a ser un gato amoroso o sea, va a ser un gato arisco. Porque ¿qué pasa? Muchas veces es al revés. La primera etapa los tratamos como gatos y luego cuando viene la adolescencia queremos tratarlos como perros y resulta que no va porque la etapa de perro fue la primera y si eso no sucedió allí, no solo no vamos a obtener su energía perruna, por así decirlo, en la adolescencia, sino que vamos a obtener esa energía de gato, arisca, rebelde, contradictoria, esa energía que necesita entonces separarse de lo que no pudo sostenerlo por muchos años, aunque no lo sienta así conscientemente, aunque no lo diga así, y aunque en teoría nuestra maternidad o paternidad no se vea como que hubo un fallo, porque lo típico de que, bueno, te di casa, te di un hogar, te di un techo, te di comida, te di educación, ¿cómo te quejas? Pero ya entendemos que la maternidad y la paternidad es muchísimo más profundo de solo cubrir eso básico, que es necesario e importante, sí, pero no es lo único. Entonces muchos adolescentes por eso mismo se van a un extremo, que es como más lo típico, la etapa rebelde, pero tiene un porqué que es más profundo, no necesariamente tiene que ser así. La adolescencia no es rebeldía nada más, va a depender mucho de cómo, de qué se viene arrastrando, de cómo fueron esos primeros años. Y es casi una segunda oportunidad para los padres de remendar muchas cosas. O también está el otro extremo donde, bueno, no es rebelde, pero es totalmente retraída o retraído, sumiso, donde solo hace caso. Muchas veces se puede hasta malinterpretar como, ay, es muy buen hijo, muy buena hija, saca buenas notas, todo está bien, hace caso, pero se la pasa encerrado en su cuarto, no sale, es retraído, no se expresa. Eh, es digamos que una misma energía, pero en polaridades opuestas, pero sigue siendo una misma energía y una misma necesidad no cubierta. Y entonces si esa segunda etapa, esa etapa de gato, donde vivirás un gato arisco o retraído, si no viviste bien la etapa de perro, porque también, si sí la viviste bien, esa etapa de gato donde hay más independencia, puede seguir siendo un gato amoroso, un gato que busca conexión, un gato que sabe que estás allí y que quiere estar allí contigo, que quiere necesitarte, que cuando haya una necesidad te va a buscar. Y me gusta esa analogía de perro y gato porque funciona más allá de, oh, como dices que mis hijos son perros o son gatos, o sea, por favor, no, más madurez en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa si esa segunda etapa tampoco se recupera o se retoma, se repara ese vínculo, esa conexión? Cuando llega la etapa adulta, tal vez no directamente la primera etapa de adulto joven, o sí, o puede que sí, pero tal vez sobre todo se note más allá, sobre todo cuando esos hijos tienen sus propios hijos, ahí indiscutiblemente va a ser visto y sobre todo amplificado cuando esos hijos van a maternar o paternar la conexión o la desconexión con sus progenitores y en el cómo te permiten ser parte de ese mundo y te buscan para ese mundo porque entienden que puede ser sostén o por el contrario los pones en alerta porque solo entorpeces así como lo hiciste y así como sintieron con esas primeras etapas, con esa infancia, con esa adolescencia. Eh, pues solo esto revela lo que ya estaba y lo amplifica, porque ahora no es un tú y yo, ahora es
tú que estás co-creando, que tienes una familia, que estás maternando o paternando, y yo voy a amplificar si soy un soporte y una nutrición, y si soy un puerto seguro para ti, aún ya estando grande, y sobre todo en etapas más retadoras, más difíciles, como madre o como padre, vas a buscar de mí porque está la conexión y sientes esa seguridad, o todo lo contrario, te voy a alejar. Y ya depende. De nuevo, no es que si pasó las dos primeras etapas ya está jodido todo, no, pero muchas veces con las relaciones de madre y padre e hijos, estando ya todos adultos, puede ser más complejo. Sí quería hacer ese paréntesis para que entendieras lo que te voy a decir después, pero creo que es un episodio que definitivamente merece y va a tener su propio espacio. O sea, es un tema, perdón, que va a tener su propia transmisión, porque es mucho más complejo de ahí, el tema de maternar y paternar, ya teniendo hijos adultos, ya teniendo nietos, viéndolo desde tal vez ambas caras de la moneda, lo más que pueda lo voy a intentar porque no soy abuela todavía, pero sí soy madre y sí soy hija y sí soy nieta y tengo diferentes versiones. Entonces, ¿por qué te dije toda esta introducción? Porque definitivamente hay etapas en la maternidad en que nuestros hijos nos van a necesitar más y van a depender con toda su validez y razón. Y no estoy hablando de los primeros 2, 3 años. O sea, es una dependencia fácil, así dependencia pura y dura. No estoy diciendo que cuando es adolescente y tiene 18 ya no te necesita y no es dependiente. Sí, pero es una dependencia diferente. Y se debe aplicar una autonomía y una sobre todo interdependencia de una forma diferente. Pero antes de la adolescencia, toda la etapa de la infancia es sumamente dependiente. Claro, dentro de esa misma etapa grande hay subetapas donde los primeros tal vez 5 años, 6 años, 7 años va a ser mucho más dependiente, sobre todo los primeros 3 años. Sobre todo cuando si nos vamos a la raíz y al inicio, donde hay un embarazo, donde hay un puerperio, donde hay un posparto, donde hay una lactancia o una nutrición, así sea no con lactancia, pero si no lactaste o no estás lactando, igual cuenta todo ese tiempo que dedicas a nutrir, así sea con una botella, porque estás ahí, aunque no está pegada a la teta el bebé, la bebé, hay una energía y un tiempo que pones allí, hay una dependencia allí. O cuando se enferma, o cuando hay transiciones, cuando hay cambios, cuando hay una emocionalidad que mantener más allá de lo cotidiano, una alta demanda por alguna etapa, por algún cambio, una mudanza. O sea, pretender que estas etapas, desde recién nacido hasta todas estas que estoy diciendo, no tengan el mismo espacio, energía, autonomía, eh, que esta mujer, antes de ser madre, puede ser hasta un poco violento. Porque si escuchamos una frase decir, bueno, elígete tú, autocuidado, y estás en pleno puerperio, puede ser un poco ambiguo, puede ser un poco difícil decir, sí, quiero. Literalmente es lo que más anhelo en este momento. Pero resulta que estoy recién parida, resulta que tal vez no tengo tribu, resulta que tal vez no tengo un apoyo. ¿Cómo me elijo a mí misma? Es posible. Hay formas, sí hay formas. Y sí es necesario hasta cierto punto. Pero no confundir eso con, o es un extremo donde solo me elijo a mí misma, o es el otro extremo donde solo me desaparezco para poder maternar. Entonces, la idea no es generar culpa con estas frases, ni convertir el autocuidado en otra tarea, en otro checklist, en otro pendiente a tachar de la lista, porque a veces podemos sentir, bueno, hoy no medité, o no entrené, o no hice algo para mí, o no emprendí, o no tuve tal reunión, o no tuve una cita con mi marido, o no salí con una amiga, o no fui madre presente, o me desbordé, entonces estoy fallando totalmente. Entonces, no se trata de estar ahí, no se trata de estar en ese espacio mental, en esa ideología, en ese extremo.
Pero también he visto frases, he escuchado frases donde dicen, bueno, si quieres ponerte tú primero, entonces no tengas hijos. O no, no necesitas encontrarte. Porque hay etapas para eso, ahora no necesitas encontrarte. Entonces, ahí se vuelve muy polarizado. Porque es donde nunca te sacrifiques a debes sacrificarte. A ten hijos y dalo todo y desaparece. O mira, si no quieres de alguna forma vivir estas cosas, estas transformaciones o estas prioridades o esta reorganización de prioridades, entonces no tengas hijos, no seas madre. ¿Ves cómo hay una polaridad extrema donde es todo o es nada, o es blanco o es negro? Entonces, quiero que salgamos de esa guerra, que no solo es externa, principalmente es interna, como todas. Entonces, en Madre Mía no decimos tú primero siempre, tú primero y ya punto. No, no, no. Pero tampoco es tus hijos son primero siempre. Tú, madre, desbórdate, desaparece. Olvídate que los primeros 5, 6, 7 años son para tus hijos. Olvídate de ti por 7 años. Desaparece completamente en el cuidado. No, es que la maternidad es literalmente una danza de prioridades. Es cómo hacer alquimia con el caos, pero también cómo darte espacios para prevenir tal vez ese caos, o para convertirlo en otras cosas, o para no tener que sobrevivir la maternidad o desaparecer y borrarte de ella para poder ser madre, o tener que elegir no ser madre para entonces no vivir estas cosas y no tener que desaparecer. O sea, es una ambigüedad, es una contradicción sería, o no, volvemos a lo mismo, es una polaridad, simplemente es una guerra totalmente polarizada donde hay que escoger un bando. Y como todo en la vida, cuando hay que escoger un bando, sea derecha o izquierda, o sea, sea en la política, sea en la educación, sea en la maternidad, sea en lo que sea, escoger un bando es decir, uno es mejor y uno es peor. Hay alguien bueno y hay alguien malo. Es nutrir, literalmente, la polaridad. Entonces, si vemos no solo la vida, sino enfocándonos en la maternidad como esta danza de este vaivén de prioridades, donde hay temporadas en que nuestros hijos van a ocupar gran parte del centro, pero no todo, pero sí gran parte. Y habrá temporadas donde vamos a volver a expandirnos, habrá otras temporadas donde vamos a tener que elegirnos, aunque incomode o aunque hasta nos incomode, y otras en donde vamos a tener que sostener a los hijos un poco más, y ese va a ser un acto de amor amoroso y coherente hasta contigo misma, no como un sacrificio, sino como una labor sagrada, sacrificio. O sea, la misma palabra, pero vista de una energía diferente. Entonces ya no es un me pierdo para y por ti, sino que entiendo que esta etapa requiere esto de mí y lo hago con tanto orgullo, o no orgullo sería la palabra, con honor, con sacralidad, con amor, que no lo veo como un sacrificio. Y como no lo siento como un sacrificio, no siento que me estoy perdiendo a mí misma, pero viene de resignificar la palabra sacrificio. Entonces, no hay una fórmula perfecta ni fija, lo que hay es estar en presencia plena, tener mucho discernimiento y entender que hay un contexto, y dentro de ese contexto entender dónde estamos paradas y en qué etapa estamos, y en qué etapa está nuestra relación con nosotras mismas, con la pareja, con los hijos, en qué etapa están nuestros hijos. Así que una madre tenga que desaparecer, creo que no es justo, no es válido, aunque ha sido a veces la norma por muchas generaciones anteriores. Pero tampoco creo que tengamos que demostrar constantemente que seguimos siendo la misma mujer que antes, porque definitivamente, y tal vez gracias a Dios, a la vida, al universo, al campo cuántico, que no seguimos siendo eso, esa mujer, esa versión, no porque haya sido mala, porque nos llevó hasta aquí somos ahora y hasta donde estamos.
Pero la vida siempre nos va a pedir algo más y eso está bien. Queremos abarcar más, recibir más, vivir otras cosas. Y para eso tenemos que tener la capacidad de sostener eso. Y la que tiene la capacidad de sostener esas experiencias, esas vivencias, ese estilo de vida, esos hábitos, esas rutinas, ese ritmo, esos rituales, esa conexión y esos vínculos, definitivamente no es la misma que tú hace 5 años, hace 10 años, ni siquiera hace un año. Ni siquiera la madre que tuvo ese hijo y que te hizo madre no es la misma que va a sostener la madre de 3 hijos. No le puedes pedir lo mismo porque no están ni en el mismo contexto, no es la misma temporada, no es la misma responsabilidad, no es el mismo tiempo y eso está bien. Y está bien lo que estuvo antes y lo que sostuviste antes, porque era el momento y era lo que se te mostraba y se te invitaba el momento. Entonces volvemos a lo mismo, es una danza. Es una danza y hay que tener mucho autoacecho, mucho discernimiento, porque no hay que romantizar el sacrificio, volvemos a lo mismo, pero tampoco es negar que amar profundamente sí va a implicar no renunciar, porque volvemos al mismo a lo mismo del lenguaje. A veces es un poco complicado porque el lenguaje que tenemos llega hasta cierto punto, entonces por eso viene el tema de la malinterpretación. Pero vamos a decir renuncias temporales, no sacrificios temporales. Unas renuncias que no se van a ver como un sacrificio, vuelvo a lo mismo. El autocuidado como mujer y claramente como madre no debe ser otra tarea, otra exigencia, pero tampoco es que una madre se vacíe completamente y desaparezca, o sea, al punto que deje de existir como mujer, como ente individual, sin el rol de madre, para entonces poder ser madre. O sea, creo que salir de esa polaridad y empezar a danzar con las temporadas, con los ciclos, con el ritmo, con las prioridades, y entender que la maternidad indiscutiblemente te transforma profundamente, te reordena de adentro hacia afuera y por ende tus vínculos, tus sistemas, tu rutina, tu ritmo, tu vida. Puede desarmarte, claro que sí, pero vuelve a construirte desde una forma diferente. No mejor, no peor, solo diferente. Entonces, el problema tal vez no es que nuestros hijos ocupen el primer lugar, sino creer que eso va a ser así siempre, o sentir culpa cuando eso deja de serlo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchísimas veces vemos madres, inclusive ya adultas, o sea, adultas en el sentido ya de niños adultos, de hijos adultos, donde siguen poniéndolos primero. Y hablando de hijos, se despertó mi hijo y voy a tener que poner pausa. Y aprovecho para hacer pis pis, ¿ok? Ya vengo, ya vengo. He vuelto. Fue breve, debo decir, fue breve, tomé agüita. Este es tu recordatorio para tomar agüita si no has tomado agüita en lo que va del día o hasta en lo que va de esta hora, porque es que creo que tomamos muchísima menos agua de lo que realmente necesitamos. Y a veces muchos temas del día a día, alguna jaqueca, no sé, algún tema de foco, inclusive de energía o de hambre, muchas veces es que estamos deshidratadas. Y de paso agregaría el tema de que, bueno, el agua que muchas veces tomamos no es un agua, es un agua limpia, en teoría, pero es un agua estéril. Puede el agua estar limpia, pero sí, no tiene todos los, como le dicen, los oligoelementos o todos los nutrientes, todos los componentes que necesita el cuerpo humano. Pues vamos solo a tomar agua y no sentir que estamos realmente hidratadas y aún así tener la boca seca, porque es que no nos estamos ni hidratando bien ni hidratando en la correcta cantidad. Entonces un paréntesis para, bueno,
a quien deba llegar el mensajito que le llegue, principalmente a mí, que lo sé todo esto y aún así a veces se me olvida un poco tomar agüita o echarle las cositas que sé que debo echarles. Ay, pero bueno, retomando el tema, no recuerdo exactamente en qué me quedé. Creo que estaba hablando de la culpa y de las madres que siguen poniendo siempre a sus hijos en primer lugar, aun cuando ya pasaron, pero por mucho, la etapa hasta de gatos. Entonces, yo vengo, por lo menos yo, de ver toda mi vida justo este tipo de accionar y de vivir en la maternidad, donde es un extremo u otro. O eres una madre abnegada, donde te pierdes a ti misma como mujer, aunque no sea real ese perderte. Todo cuando hablamos de desconexión, de perder, de encontrar, de volver a ti, todo esto es desde un entender y un reconocer que es una ilusión todo eso. Que no hay forma de tú estar desconectada de ti misma, de la tierra, del cosmos, de la divinidad, de Dios, Madre, Padre, de como le llames. No hay forma. Pero sí podemos jugar a experimentar el sentirnos de una forma. O sea, no estoy estancada ni perdida, estoy experimentando qué se siente eso, jugando a eso. No, no tengo falta de confianza en mí misma, no. Yo confío en que tengo falta de confianza, porque siempre tengo que confiar en algo, solo que estoy jugando a experimentar cómo es vivir en una falta de confianza en este ejemplo y luego encontrarla, entre comillas. Pero todo siempre viene desde adentro y todo siempre está. Entonces, cierro paréntesis. Mami, hablando de gatos, mi gato está acá un poco con gadejo. Ay, pero bueno, a ver, no quiero hacer esta transmisión larga, pero tampoco me quiero limitar a todo lo que tengo que decir, sobre todo para cerrar el punto, para entenderlo, para darle su correcta ruta o circuito y terminar donde se debe terminar, en el sentido de unir todos los puntos, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas que pueden parecer sueltas, pero todas están conectadas, como la vida misma. Entonces, nada, vuelvo al lema, ¿no? Mujer primero, madre siempre. Y dije, no, es que el lema está bien, porque es cierto, porque primero somos mujeres. Antes de ser madres fuimos mujeres, y aún siendo madres continúa estando esa mujer allí, que debe ser nutrida, no solo desde el rol de madre. ¿Y por qué digo madre siempre? Porque es que una vez eres madre no dejas de serlo. Y es una labor tan sagrada, tan importante, tan movilizadora, tan profunda, tan sostenedora de mundos, de toda la humanidad, del presente, del futuro, que no lo veo como algo a la ligera. Entonces, mujer primero no significa tus necesidades van antes que tus hijos. No, mucho menos con tus hijos pequeños. No, claro que no. Es que antes de ser madre sigues siendo humana, sigues siendo mujer, y tus necesidades también importan, tu voz importa, tu cuerpo importa. Incluso cuando decides con toda la validez, la razón, la importancia, hasta la lógica, por amor, por responsabilidad, de poner, no toda, pero muchísima de tu energía al servicio de tus hijos durante ciertas etapas, más o menos, sigues importando y sigue estando esa mujer dentro de ti, que necesita ser nutrida, aún dentro de la maternidad. O sea, no eres ni menos mujer por maternar, ni menos madre por escogerte y por volver a ti una y otra vez. Porque desde ahí, esto es muy importante, es que desde allí puedes nutrir
y sostener y amar mejor en el día a día. Eso se nota porque hay menos sobrecarga, hay menos estrés, menos ansiedad, menos rabia, menos resentimiento. O sea, es mucho más profundo entender esto, porque si dices, si yo soy como una fuente desde donde mis hijos beben, ¿cuándo sale? Creo que es lógico que si la fuente está vacía, ¿qué coño van a beber? Discúlpame la palabra. Entonces sí, o sea, es algo que puede parecer muy lógico cuando lo desmenuzamos así, pero sí he visto que de a primera instancia hay resistencia en las madres. Porque si yo como madre, y me incluyo hasta hace poco, si tenía una perspectiva, una mentalidad de todo lo que hemos hablado desde un extremo, de la polarización donde nos sacrificamos y somos abnegadas, y decir que yo necesito tiempo y espacio para mí y que quiero un espacio sin mis hijos, me vuelve mala madre porque me van a ver mal, porque me van a criticar, porque mis amigas madres, o porque mi mamá, o mi abuela, o mi tía, o mi prima, o mi hermana. Y fíjate que digo todas mujeres, porque normalmente es más entre las mujeres que nos enjuiciamos y nos criticamos. Es más entre las mismas madres que hay un montón de, digamos, emociones y perspectivas y opiniones no beneficiosas. Competencia, celos, cosas que no aportan, comparación. Por eso acá en Madre Mía, y digo acá, bueno, esto es cable madre tierra, pero justo porque nace desde Madre Mía. Y cada maternidad es distinta y no hay punto de comparación, así como cada humano es único y es distinto. Lo que sí podemos es acompañarnos, sí podemos entender estas cosas y tejer unas nuevas formas de ver y de habitar la maternidad, el cuerpo, la vida, y juntas co-crear esto, no desde el juicio, no desde la crítica, no desde el chisme, no desde la comparación. Entonces, vuelvo a lo mismo. A veces hay resistencia hasta dentro de las mismas madres que más necesitan ese espacio para ellas, y dentro, muy muy dentro de ellas lo saben, encontrarse con estas frases, con esta mentalidad, con este concepto o con estas ¿qué sería? Con estos cuestionamientos y estas nuevas formas, o no nuevas, pero formas diferentes a lo que están acostumbradas de ver la maternidad principalmente, y de recordar que hey, sigue siendo humana y mujer ahí dentro y necesitas nutrirte a ti primero. Pues choca y hay muchísima resistencia porque la primera crítica y jueza es uno mismo, pues es una misma, y esa madre se va a latigar primero si siquiera se atreve a pensar en que es una posibilidad esto de volver a mí, elegirme también es maternar, soy mujer primero antes que madre, porque solo lo ve desde un lado de necesidad, y esa necesidad muy rápidamente va a ser apagada por este diálogo y esta jueza interna que te va a decir no, qué tontería, y vas hasta criticar esto porque dices no, eso es ser mala madre, porque eso no fue lo que me enseñaron y eso no es lo que he visto en mi alrededor, en la cultura, en la sociedad, en mi comunidad, en mi propia familia. Entonces, si toma un poco de valentía, de honestidad, de discernimiento y de expansión, reconocer estas cosas y entender que no te tienes que poner en alerta y que no se te está diciendo que te alejes de tus hijos, o que odias la maternidad, o que seas una mala madre, o que no son dependientes, o que no estés ahí para ellos. Es todo lo contrario, es como necesitamos ser madres presentes, como tenemos una responsabilidad tan grande, una labor tan hermosa de estar presentes para nuestros hijos, para que esa presencia sea plena y sea desde el gozo y desde el juego y desde la conexión,
No podemos estar estresadas, ansiosas, sobrecargadas, con una mala relación con nosotras, sin sentir nuestro cuerpo, sin entender lo que nos pasa, en constante pelea con la pareja, con el trabajo, con nuestra mente, con nuestros vínculos, con rabia, respondiendo desde un lugar que no queremos, tratando de aplicar miles de cosas, de técnicas, de metodologías, de herramientas y que no funcionan porque volvemos a accionar desde el mismo lugar, porque seguimos teniendo ciertas creencias. Entonces no importa qué tantos cursos tome para ser una mejor madre, entre comillas, porque aquí no creemos que deba ser una mejor madre y hay que arreglarte porque eres una mala madre. No, es que estamos muchas veces desbordadas, agotadas, frustradas, cansadas, resentidas, sin expresar ciertas cosas, con culpa. Y desde ahí no podemos maternar presentemente. Desde ahí no podemos brindarle a nuestros hijos lo que queremos, por más que leamos 1000 libros y tomemos miles de cursos y queramos implementar ciertas herramientas, técnicas, metodologías. No va a funcionar al 100%. No va a ser constante, no va a ser estable. Porque no ha cambiado cierta creencia, ciertas cosas que yo creo que son verdad, y desde ahí pienso y siento y desde ahí acciono, aunque trate de tapar el sol con un dedo, como dicen. Entonces no es ni siquiera al 100% un no te pierdas en la maternidad. Creo que es más bien un no te abandones a ti misma para sobrevivir la maternidad, porque ni una es cierta ni una cosa es cierta, pues, de que tengas que abandonarte a ti misma para absolutamente nada, ningún vínculo, ni un trabajo, ni una pareja, ni la maternidad, ni nada. Pero tampoco es cierto que tengas que sobrevivir la maternidad. Creo que también ese fue un punto de quiebre para mí, entender que yo no quiero seguir sobreviviendo en la maternidad. No, yo quiero vivirla presente, habitando mi cuerpo realmente, estando presente para mis hijos desde la energía adecuada, desde las reacciones y las contestas y las técnicas o las cosas que le brindo desde una forma genuina, coherente. No desde un performance, no desde un accionar como si estoy actuando. Me leí el librito, hice tal curso, entonces estoy accionando así. Los niños saben más de lo que creemos, intuyen muchísimas cosas, están más conectados de lo que nos atrevemos a aceptar, y nos leen de pie a cabeza antes de que digamos una sola palabra. Leen nuestra energía, su sistema nervioso está conectado al nuestro, entienden el mundo a través de nosotros porque nosotros le traducimos ese mundo. Entonces nos conocen desde siempre, desde adentro, literalmente. Desde adentro nos conocen. Entonces no importa que tanto intentes decir algo, aplicar una técnica, van a leer que estás ansiosa, estresada, sobrecargada, que no quieres en ese momento dormirlos, que no quieres jugar con ellos en ese momento. Y está bien, porque parte de la coherencia no es que todo sea mágico y perfecto y que todo sea felicidad y pajaritos preñados y arcoíris danzando en el aire. No. O sea, la coherencia es también decir, ¿sabes qué, amor? En este momento no me quiero sentar en el piso a jugar contigo, pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Y ahí le das una solución que sí vaya en resonancia contigo, en coherencia con lo que tú quieres en ese momento, pero también tomando en cuenta su necesidad. No es decir, no voy a jugar contigo ya. No es en otro extremo. Es que él tiene una necesidad. No es solo de juego, es una necesidad de conectar contigo. Entonces tú le vas a brindar otra forma de conectar contigo que no sea necesariamente la que él quiera en ese momento, sino más acorde con lo que sí puedes dar en ese instante, pero tampoco que sea una que niegue su necesidad como niño, como hijo, como ser humano que necesita conexión y apego más allá de un juego. Entonces, porque haya partes de nosotras que vayan a descansar por un tiempo, quizá tal vez el tema de, por poner un ejemplo, el producir de una forma más palpable o el trabajar
sobre todo en los primeros meses de vida, no significa que eso desaparece. Muchas veces después de cierta etapa, tal vez después de los primeros 10 meses o el año y medio, los 2 años, vuelve en ti esas ganas de crear, de co-crear con la vida, sea de volver a tu trabajo, sea de cambiar, sea de emprender, sea de tener tu propio negocio, sea de estar al servicio, de ayudar de alguna forma, desde tu vocación, desde lo que sabes, desde lo que quieres dar. Y eso no debe ir en contra de ser madre presente, pero tampoco maternar debe ir en contra de hacer estas cosas que te nacen y que estás llamada a crear, a hacer, a brindar. Entonces, va más allá de un elígete a ti, sino un recuérdate que existes aún en medio del cuidado, aún en medio del maternar. Hazte espacio cuando sea posible, sin convertirlo en otra exigencia, en otra tarea, pero sin ponerle siempre una excusa a buscar sea 5 o 10 minutos para ti en el día, sea como sea que eso se vea. Y a la semana poder tener un espacio, 1, 2, 3 horas sin los hijos, sin ser necesitada cada 30 segundos, sin pensar en todo lo que necesita todo el mundo. Porque a veces, hasta cuando tenemos el chance de estar solas, no podemos estar sin planificar y controlar perfectamente el antes, el durante y el después. Y de paso, si me voy un momento de la casa, entonces tengo que dejar esto listo y tal cosa, y decirle a mi esposo todo lo que tiene que hacer y no sé qué, y entonces es como, espérate, pasa la batuta y confía en su liderazgo también, confía en su paternidad también. En el caso de las mujeres que estamos maternando junto con un padre, porque si no es así, donde yo también fui madre, no me gusta decirle soltera, digamos autónoma, porque no tiene que ver nada la soltería o no, simplemente donde no estaba con el padre biológico de mi primer hijo. Y pues claro que es una etapa que requiere algo muy diferente de ti y que recaen muchas cosas en ti, y ahí es donde más necesitas buscar un espacio como sea para nutrirte, porque si tú decaes, pues todo decae. No es como que decaes y hay alguien ahí para sostenerlo realmente al 100%. No. Entonces, con mayor razón, se necesita casi como celar y proteger ese espacio para ti, sobre todo no de lo externo, sino de ti misma, de las excusas que te vayas a poner, porque no, bueno, ahora no es el momento, bueno, ya estaba todo planeado, pero ay, me dio flojera, o bueno, sí, pero ay, mejor me quedo a conectar porque no, hazte espacio cuando sea posible, porque es necesario para ti. Míralo así, porque es necesario hasta para tu hijo o tus hijos, para tu maternar desde la barra interna recargada, para no explotar, para no sobrecargarte. Entonces, sí, tus hijos importan muchísimo, pero tú también. Y no es una competencia de quién importa más. Inclusive aquí metería un poco a la pareja. Tu pareja también importa. Tu relación de pareja también importa, porque cuando se vayan esos hijos, quienes van a quedar son tú y tu pareja. Y puede costar bastante comenzar a reconstruirse y a saber quiénes son y cómo está su relación y su conexión, más allá de maternar y de paternar. Cuando te quitas esos roles más directamente, quiénes son como individuos y de paso en dónde está parada la relación. Y es algo que me he preguntado mucho desde el principio, y por eso me he enfocado en no dejar eso para dentro de 10, 15, 20 años, sino no trabajarlo, digamos, no sería la palabra trabajarlo desde ya, pero sí estar consciente de que somos más que madre y padre. Y por eso necesitamos espacios para nosotros mismos, de manera individual, para seguir nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros gustos, nuestros deseos, y que indiscutiblemente tiene que haber espacio, aún dentro del caos, aún dentro de muchos hijos, aún dentro de miles de pendientes, proyectos, tareas, hogar y cosas que mantener y sostener y nutrir a día. Necesitas un espacio con tu pareja, porque si no, la factura viene muy cara luego. Sí o sí, va a venir.
y va a venir y va a hacer un trabajo movilizador grande y profundo, o simplemente va a venir para decirte, ¿sabes qué? Ya los hijos se fueron y pues ya nosotros no seguimos. Y como yo sé que no deseo que me pase ni la una ni la otra, desde ahora comienzo a priorizar esos espacios de conexión, primero conmigo misma, después con la pareja. De igual forma con los hijos, primero yo rellenarme y cargarme y esa fuente llenarla para que mis hijos puedan beber de un agua plena, pura, repleta, en diversión, en amor, en conexión y no desde una sequía. Así que sí, no es ponerte siempre primero, tampoco que desaparezcas para ser considerada una buena madre, entre comillas. Resumo que hay etapas en donde nuestros hijos nos van a necesitar muchísimo y otras donde vamos a volver a ocupar más espacio, y ambas están bien, y como el yin y el yang, en esa etapa donde nuestros hijos nos van a necesitar mucho, igual siempre hay un huequito, un circulito, así como en el yin está el yang, para nosotras. Y así cuando van a haber otras etapas donde ocupemos más espacio y nos expandamos, y eso se vea mucho más palpable y nuestros hijos estén de una forma más autónoma, siempre hay un huequito, siempre hay un yin en el yang para nutrir a esos hijos y para recordar que siempre somos madres y que ellos están allí y que ese rol sagrado siempre está allí y no desaparece ni que ellos tengan 80 años. Así que no romanticemos el sacrificio, por favor, pero no neguemos que amar y maternar y sostener de una forma presente implica estas renuncias temporales, como les estamos diciendo hasta ahora. Que el autocuidado no sea otra tarea más en una lista imposible de pendientes interminables, ni una autoexigencia. Queremos que sea un constante recordatorio de que somos mujeres, somos madres, pero somos mujeres primero, somos humanas, con cuerpos, con bordes, con límites, con deseos, con sueños, con cansancio también, y con emociones de todo tipo, y con nuestros gustos y con nuestros momentos donde ser coherente va a significar poner un no o decir otra solución, otro camino, para ni negar lo que ese vínculo, sea nuestros hijos o nuestra pareja, nos está pidiendo, pero sin negarnos a nosotras mismas también primero. Entonces, a veces maternar va a ser el centro, mucho más visible, más palpable, y muchas veces volver a ti va a ser mucho más urgente. Entonces, ¿cómo discernir qué necesita este momento? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitan mis hijos? ¿Qué necesita mi pareja? ¿Qué necesita mi familia? ¿Mi trabajo? ¿Mis vínculos? ¿Mi comunidad? Sí, ¿qué necesita todo? Pero siempre viendo desde adentro, pero ¿qué necesito yo? Y desde esas necesidades de afuera puedo suplirlas y cubrirlas, pero desde las opciones y las soluciones que me hagan sentido a mí, no solo viendo hacia un lado solamente ni hacia el otro. No es o tus hijos o tú, o sacrificio o libertad, o soy mujer o soy madre. No, es como danzo entre ambas cosas. Así que sí, vuelvo a la frase: mujer primero, madre siempre. Porque antes de cualquier rol somos humanas, y porque maternar también puede incluirnos a nosotras. Esa guerra de madres sacrificadas versus madres egoístas ya tiene que transformarse y entender que es algo más profundo y más complejo, y no tomar partido, sino entender a cómo danzar entre esto y buscar siempre volver a nuestro centro. Así que gracias,
Gracias por lanzar este cable a Madre Tierra el día de hoy, por abrir esta puerta y por estar aquí escuchando esto. De nuevo, desde el amor, desde el autoacecho, de la autoconciencia, desde el respeto y desde el entendimiento profundo que maternar es un rol sagrado, importante y necesario, igual que, y ahí se despertó otra vez el bebé, igual que escogernos dentro de la maternidad para no desaparecer completamente y que nuestros hijos, nuestra pareja y todos nuestros vínculos puedan beber de esa agua que somos desde la plenitud, desde la pureza, desde la expansión y desde la coherencia. Te abrazo, madre mía, te honro, y nos vemos en una siguiente transmisión. Chao, chao.